¿Puede una sola palabra cambiar el destino de un continente? Este rechazo es mucho más que un portazo a la inversión extranjera, un desafío frontal a la dependencia y la sumisión que Occidente presumía eternas. Para muchos es una locura. ¿Quién en su sano juicio rechaza semejante suma? Pero el capitán Ibrahim, líder de Burkina Faso, no solo dijo no, lo proclamó ante el mundo, directo y sin titubeos, encarando a quienes durante generaciones han dictado el destino africano. Burkina Faso acaba de rechazar una oferta de más de $1.000 millones de Costco, y ese no ha sacudido los cimientos del orden global. Occidente lo percibe como una afrenta, casi un sacrilegio, un pequeño país africano atreviéndose a desafiar décadas de reglas impuestas. Las consecuencias podrían ser devastadoras. Si Burkina Faso fracasa, el aislamiento, las sanciones y la ruina podrían consumirlo. Pero si resiste, podría encender una chispa de soberanía capaz de transformar todo el continente. ¿Un solo país enfrentando el poder económico mundial? ¿Es insensatez o el primer paso hacia una África que recupera su dignidad y sus recursos? Para entender el peso de este momento, debemos mirar atrás y descubrir cómo África llegó a este punto crucial. Veamos cómo la historia de explotación y dependencia ha preparado el escenario para este acto de rebeldía. Solo así comprenderemos lo que realmente está en juego. Durante muchas décadas, el destino de África ha sido dictado lejos de sus fronteras. Las grandes potencias occidentales han impuesto acuerdos e inversiones que, bajo la apariencia de desarrollo, han servido para consolidar su dominio sobre los mercados africanos. A lo largo de la historia, corporaciones extranjeras han desembarcado en el continente prometiendo prosperidad. Sin embargo, tras esas promesas se esconden estrategias para mantener cadenas de dependencia y control. Cada contrato, cada almacén erigido, cada inversión de millones es una página más en el libro del control externo sobre los recursos y el futuro africano. Los acuerdos que se presentan como ayuda y cooperación suelen estar atados a condiciones que perpetúan la explotación. Las multinacionales llegan con promesas de empleo y crecimiento, pero dejan mercados cautivos, productores sin poder y países que sobreviven dependiendo de lo que otros deciden importar o comprar. Como dice el antiguo refrán africano, quien te alimenta, te controla. Pero, ¿qué hizo diferente al capitán Ibrahim? ¿Cómo logró transformar el rechazo en una visión renovada para África? El caso de Costco es el más reciente ejemplo de esta táctica. Con una oferta de más de $1.000 millones, buscaban asegurarse acceso preferente a los alimentos y mercados de Burkina Faso durante generaciones. No fue simplemente una inversión, sino un intento calculado de tomar el timón de la economía burkinesa, su producción agrícola y, en última instancia, su soberanía. Este ciclo de dependencia no es nuevo. Hace más de un siglo, durante la Conferencia de Berlín, las potencias europeas se repartieron África como si fuera un pastel, ignorando las voces de quienes la habitaban. Ese legado de imposición se traduce hoy en acuerdos comerciales que parecen modernos, pero conservan la esencia del dominio foráneo. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, el cacao de Costa de Marfil y Ghana se vendía a precios fijados en Londres y París, y solo una fracción minúscula de la riqueza generada retornaba a las comunidades locales. Aceptar acuerdos como el de Costco va mucho más allá de una simple transacción. Es ceder el control de la economía, la alimentación y la política nacional a intereses ajenos, hipotecando el futuro de todo un pueblo por promesas inmediatas. Es vender dignidad a cambio de una seguridad momentánea, arriesgando el derecho a decidir el propio destino. Un solo acto de valentía puede sacudir el mundo entero. La respuesta a estas preguntas marca el inicio de una nueva era. Es aquí donde la historia de Burkina Faso se convierte en inspiración para un continente entero. Costco desembarcó en Burkina Faso con promesas grandiosas, modernización, miles de empleos para jóvenes y productos accesibles para todos. Sobre la mesa, una cifra colosal, más de $1.000 millones en inversiones, relucientes infraestructuras y la promesa de convertir al país en un eje fundamental de la cadena de suministro global. Pero el capitán Ibrahim no se dejó hipnotizar por los ceros del contrato ni por las sonrisas diplomáticas. Su análisis fue implacable.
¿Quién ganaba realmente? No era Burkina Faso. El control de los recursos, las ganancias y las decisiones seguirían en manos extranjeras, mientras los trabajadores apenas sobrevivirían y los agricultores perderían su autonomía. Washington respondió con furia fría. Amenazó con sanciones económicas, lanzó advertencias sobre la estabilidad política y activó una maquinaria mediática capaz de convertir a Ibrahim, de la noche a la mañana, en el enemigo de la democracia y el progreso africano. La presión era asfixiante. Ceder traería paz y dinero rápido, pero al precio de profundizar la dependencia y el ciclo de explotación. El riesgo de resistir era inmenso. Aislamiento, bloqueos, campañas de desprestigio. Pero ceder significaba hipotecar el futuro y aceptar que África solo podría avanzar al ritmo de agendas ajenas. Para comprender la magnitud de la decisión de Ibrahim, pensemos en ejemplos históricos. En los años 60, Nasser nacionalizó el Canal de Suez en Egipto, enfrentando la ira de potencias europeas y demostrando que la soberanía podía ser recuperada. Más cerca en el tiempo, países como Bolivia y Venezuela nacionalizaron sus recursos energéticos, soportando sanciones pero ganando control sobre sus riquezas. El caso de Burkina Faso se suma a esta tradición de resistencia, con el riesgo de sufrir represalias, pero con la esperanza de inspirar un cambio profundo. Ese acto de rechazo se volvió una llama continental. Burkina Faso no solo dijo no, abrió la puerta a una pregunta urgente. ¿Los grandes acuerdos internacionales ayudan a los pueblos africanos o son simplemente grilletes dorados? Decir no es mucho más que resistir. Es atreverse a imaginar y construir lo que antes parecía imposible. Algo inesperado sucedió. El eco del no de Burkina Faso cruzó fronteras. En Ghana, los líderes comenzaron a preguntarse por qué sus supermercados pertenecían a intereses foráneos. En Nigeria, miles de jóvenes salieron a las calles exigiendo soberanía alimentaria. En Kenia, intelectuales y empresarios debatían alternativas para no depender de cadenas globales que exprimen al agricultor local y vacían de sentido la palabra desarrollo. Mientras la tensión crecía en los despachos de Ouagadougou, la población esperaba señales claras sobre el rumbo del país. Lo que Ibrahim haría a continuación marcaría no solo el destino de Burkina Faso, sino el de toda una generación africana. Tras el histórico rechazo al acuerdo millonario, Burkina Faso no solo cerró una puerta, sino que abrió un horizonte inédito. El gobierno lanzó la iniciativa Soberanía Alimentaria Primero, un modelo que entrega a manos africanas el control real sobre la producción y el suministro de alimentos. La construcción de centros nacionales de distribución comenzó de inmediato. Estos nuevos espacios no pertenecen a corporaciones extranjeras, sino a cooperativas locales formadas por campesinos, comerciantes y jóvenes profesionales. Así, se crean miles de empleos dignos y la riqueza permanece, por fin, en el país. Pero el proyecto va más allá de las fronteras. Burkina Faso buscó financiación y tecnología aliándose con países africanos hermanos y potencias como la India, Rusia, Turquía y China. Juntos diseñan rutas comerciales que ya no dependen de las antiguas potencias, abriendo paso a un intercambio más justo y soberano. Para visualizar el impacto, pensemos en lo que sucedió en Corea del Sur tras la guerra. El país, devastado, apostó por el desarrollo de industrias propias y la formación de conglomerados nacionales, como Samsung y Hyundai. En pocas décadas, pasó de ser receptor de ayuda a potencia exportadora. Esta transformación solo fue posible cuando los surcoreanos apostaron por el control nacional de sus recursos y cadenas de valor. Burkina Faso está intentando un giro similar pero en el sector agrícola y alimentario. Por primera vez, el país exporta no solo materias primas, sino productos procesados, aceites, harinas, manufacturas de calidad hechos en suelo nacional. Así Burkina Faso multiplica el valor de sus recursos y deja atrás el papel de simple proveedor, asumiendo el rol de creador de riqueza y tecnología. Este modelo recuerda al milagro económico de Brasil en los años 70, cuando el país priorizó la industrialización local y el fortalecimiento de empresas nacionales. Aunque no exento de desafíos, sentó las bases para el desarrollo de sectores clave como la aviación y la agroindustria. Burkina Faso, con menos recursos, busca replicar esa lógica de sumar valor dentro de sus fronteras. El riesgo es enorme.
Si el proyecto triunfa, puede cambiar el rol de África en la economía mundial y demostrar que el continente puede forjar su propio destino. Si fracasa, reforzará la narrativa de que solo lo extranjero puede desarrollar África. El impacto es inmediato y profundo. Occidente responde con campañas de desprestigio en los medios, presión internacional y amenazas de sanciones. Pero lejos de aislar al país, esta reacción fortalece el apoyo popular y regional a la causa de la soberanía. Así, el no se convierte en un grito de afirmación continental. No es solo rechazo, es construcción, esperanza y futuro. Burkina Faso ahora es faro de posibilidades, observado con igual esperanza y temor por toda una generación. El cambio no termina aquí. Cada avance despierta nuevas preguntas. ¿Cómo sostener el modelo frente a la presión internacional y las viejas dependencias? La independencia no es un discurso vacío, sino una decisión constante y compartida por todos. Es el coraje de rechazar la comodidad de la sumisión disfrazada de progreso fácil. Detrás de cada promesa de inversión millonaria se oculta un costo imposible de calcular: la subordinación política, la pérdida de control económico y la humillación de ver cómo los recursos de un país vuelven a ser manejados por intereses ajenos. Aceptar la dependencia no es solo hipotecar el presente, sino encadenar el futuro de generaciones enteras a reglas dictadas desde oficinas lejanas. El supuesto desarrollo llega atado a contratos que amputan la soberanía, precios impuestos desde el exterior y decisiones sobre el trabajo, la comida y el rumbo nacional tomadas muy lejos de África. Ante esta encrucijada, construir cadenas de suministro propias no es un lujo, sino una cuestión de vida o muerte. Tener dominio sobre el grano, la logística y la distribución es decidir cuánto vale el pan, quién lo cultiva, quién se enriquece y, sobre todo, quién escribe la historia del país. La integración africana, ese sueño tantas veces torpedeado desde fuera, emerge hoy como el verdadero motor de libertad. Cuando los países se unen, comparten rutas, saberes y tecnología, dejan de ser eslabones sueltos para convertirse en una fuerza capaz de negociar de tú a tú con cualquier potencia. Ejemplo de ello es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que busca armonizar políticas comerciales y fortalecer el comercio intrarregional. En el pasado, la Unión Europea surgió de una necesidad similar tras la Segunda Guerra Mundial: unir recursos y mercados para asegurar la prosperidad y evitar futuros conflictos. África puede aprender de estos modelos y adaptarlos a su realidad. La dignidad no tiene precio. Rechazar acuerdos que sacrifican la identidad colectiva ya es una victoria revolucionaria. Lo que se gana al no venderse no se mide en monedas, sino en respeto propio y la certeza de que el destino está en manos africanas. La juventud, los campesinos y los pequeños empresarios son el corazón de este renacimiento. Los jóvenes no heredan solo la tierra, reciben la obligación de no repetir errores. Los campesinos, ya no peones de multinacionales, protegen la soberanía alimentaria. Los pequeños empresarios prueban que el crecimiento puede construirse sin tutela extranjera. Pensemos en el ejemplo de Ruanda tras el genocidio de los años 90. El país apostó por el empoderamiento de las cooperativas agrícolas, la producción local de café y té, y la capacitación tecnológica de la juventud. Hoy, Ruanda exporta productos con valor agregado y ha reducido drásticamente su dependencia de la ayuda internacional. Cuando una nación se levanta, el mundo entero se sacude. En este momento crucial, el rechazo al acuerdo de Cusco no es un acto aislado, sino el primer paso de una revolución silenciosa. Lo que ocurra después pondrá a prueba la capacidad de África para mantenerse firme frente a la presión internacional. El riesgo es mayúsculo. La pasividad perpetúa la dependencia, pero atreverse a decir no abre la puerta a una libertad real, aunque implique sacrificios inmediatos. Las decisiones tomadas hoy decidirán si África será dueña de su destino o seguirá a la sombra de otros. El no de Burkina Faso al acuerdo de miles de millones con Cusco no es solo una negativa, es un grito de dignidad que atraviesa fronteras y enciende esperanzas en todo el continente africano.
Ese rechazo no cierra puertas, abre rutas propias, soberanas y audaces. Burkina Faso demuestra que el poder de decir no puede cambiar el destino de un país. Su decisión resuena como una chispa capaz de prender la mecha de una revolución continental. El mensaje es claro: África puede y debe escribir su propia historia, sin dictados externos. Durante demasiadas décadas, otros han dictado el futuro africano. Hoy, con una sola palabra, Burkina Faso desafía la idea de que el desarrollo está atado al capital extranjero. Decir no es rechazar la dependencia, pero también abrazar la creatividad y el coraje africano para imaginar alternativas. La pregunta que ahora se plantea es incómoda y urgente. ¿Seguiremos siendo un mercado cautivo o tomaremos el control de nuestros recursos y sueños? El precio de la independencia es alto, pero el de la sumisión es mucho mayor. Lo que está en juego es el legado de toda una generación. ¿Seremos la última en vender la soberanía o la primera en recuperarla? Para avanzar, es fundamental tomar pasos concretos, fortalecer la educación técnica para jóvenes, invertir en infraestructuras locales, crear alianzas entre cooperativas y gobiernos, y establecer fondos de desarrollo que prioricen la inversión africana sobre la extranjera. Además, es vital impulsar plataformas de comercio digital propias para que los productores accedan a mercados regionales sin intermediarios externos. El riesgo es inmenso. Si África acepta cada oferta disfrazada de salvación, su futuro quedará hipotecado a intereses lejanos. Pero si más países, como Burkina Faso, se atreven a elegir su propio camino, el continente dejará de ser espectador y se convertirá en protagonista económico. Cada negativa construye una nueva narrativa de poder, dignidad y esperanza. Ahora toca preguntarnos, ¿qué herencia queremos dejar? ¿Un continente con puertas abiertas a la explotación? ¿O una África que defiende su casa? Decir no es solo el primer paso. Hace falta crear alternativas africanas, cooperativas, alianzas regionales y modelos donde la riqueza beneficia a quienes la generan. El reto es colectivo. No basta con celebrar el valor de un solo país. Se necesitan más voces, más líderes y más pueblos dispuestos a decir basta a la resignación. La soberanía no se pide, se construye con valentía y visión cada día. Cuando una nación rompe el guión impuesto, inspira a otras a soñar en grande. El no de Burkina Faso es ya la semilla de un continente decidido a dejar de ser mercancía y convertirse por fin en dueño de su destino. El reloj de la historia avanza. África está en una encrucijada, o arriesgarlo todo por la libertad de mañana. El eco de esta decisión resonará durante generaciones. La elección es nuestra. Y la palabra que cambia el destino de un continente no es simplemente no, sino el sí a la dignidad, la soberanía y el futuro africano.